El Evangelio de Lucas, el Dios que busca a los perdidos. Hay algo profundamente conmovedor y singular en el Evangelio según Lucas. Desde sus primeras líneas nos encontramos ante un relato que respira no solo ternura y compasión, sino también precisión histórica y un propósito deliberado. Lucas, el médico amado y el único escritor gentil del Nuevo Testamento, no fue un testigo ocular directo de los hechos que narra, lo cual confiere un valor especial a su dedicación. Él se dedicó a una exhaustiva y metódica investigación, a escuchar a quienes sí vieron y oyeron, a cotejar testimonios y a organizarlo todo con un orden que él mismo califica de divino. Y lo que brota de su pluma no es solo historia, es ante todo un retrato inigualable del corazón de Dios. Este es el Dios que no se conforma con esperar a que el pecador, el excluido o el hijo pródigo regrese a casa, sino que sale activamente a buscarlo. Es un Salvador que se acerca a los que el mundo descarta, que levanta al caído con su mano suave, que sana y restaura lo que otros desechan o consideran irrecuperable. Es la narrativa de la gracia en movimiento. Si el apóstol Mateo nos mostró al Rey y su reino estableciendo la continuidad con el Antiguo Testamento, y si Marcos nos presentó al siervo incansable y obediente que vino a servir en acción, Lucas nos entrega la imagen más íntima y emotiva, el Salvador que siente, que llora, que toca y que abraza. En él se cumple de la manera más literal y conmovedora la antigua promesa profética de Isaías que Jesús mismo citaría: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Este Evangelio nos revela la humanidad perfecta del Hijo de Dios, el rostro compasivo del cielo que se hizo carne y habitó entre la gente común, compartiendo su dolor y su realidad. El propósito de Lucas, certeza para una fe firme. Lucas abre su evangelio no con una genealogía, sino con un prólogo magistral y riguroso, que lo sitúa al nivel de los grandes historiadores de la antigüedad. Es un prefacio digno de un médico, de un cronista y de un discípulo. Sus palabras iniciales son su declaración de intenciones. Puesto que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas 1, 1-4. Esta declaración fundacional encierra todo el espíritu y la metodología de su obra. El objetivo principal de Lucas es que la fe de los creyentes tenga un fundamento sólido, inquebrantable, que no se base en emociones pasajeras, rumores o leyendas, sino en la verdad histórica y la certeza revelada de los hechos. Cada relato, cada milagro, cada detalle biográfico está tejido con la precisión de un investigador. Lucas aplica su mente inquisitiva de médico, su ojo detallista de cronista y su corazón compasivo de pastor. Su evangelio está dirigido explícitamente a Teófilo, cuyo nombre significa amigo de Dios, pero implícitamente a toda alma que alguna vez ha dudado, que ha necesitado ver que el Dios de la Biblia es también el Dios que actúa en la historia, cuyo obrar puede ser documentado y verificado. Además, es profundamente significativo que Lucas, el único escritor gentil del Nuevo Testamento, se enfoque con tanto énfasis en la universalidad del Evangelio. Para él, Jesús no es solo el esperado Mesías de la casa de Israel, la consumación de las promesas de Abraham y David, sino el Salvador del mundo entero. Lucas rastrea la genealogía de Jesús no solo hasta Abraham, como Mateo, sino hasta Adán, el padre de toda la humanidad. Lucas 3, 38. Una sutil pero poderosa declaración de que el alcance de su redención es global. En sus páginas, las divisiones y los márgenes de la sociedad desaparecen. Hombres y mujeres, ricos y pobres, samaritanos y leprosos, judíos y gentiles, todos son invitados a acercarse al trono de la gracia, demostrando que la salvación es para toda nación bajo el cielo. El nacimiento del Salvador, la gloria que visita la humildad. Lucas tiene la distinción de llevarnos a los orígenes de la historia de la redención con un nivel de detalle íntimo y poético que es único.
Su narración se enfoca en los cánticos y las proclamaciones de los testigos, ofreciendo una perspectiva completa de los protagonistas. Nos presenta a Zacarías y Elizabeth, a María y a José, a los ángeles y a los pastores, a Simeón y a Ana. Cada uno de ellos es un testigo, cuidadosamente seleccionado del obrar de Dios en lo ordinario y lo cotidiano. La narrativa comienza con el anciano sacerdote Zacarías, cuya duda ante el anuncio angélico lo deja mudo. Sin embargo, Dios es fiel a su palabra y cumple su promesa con el nacimiento de Juan, el precursor del Mesías. Al recuperar la voz, Zacarías pronuncia el Benedictus, Lucas 1, del 68 al 79, un himno de alabanza que subraya cómo el nacimiento de su Hijo es la aurora de la redención mesiánica, la visita de Dios a su pueblo. María, por el contrario, nos ofrece un contraste de fe. Ante la Anunciación, ella se somete con humilde reverencia. Su cántico, el sublime Magnificat, Lucas 1, 46 al 55, es una explosión de adoración teológica. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella reconoce que Dios mira la humildad de su sierva y que su plan incluye el derrocamiento de los poderosos y el levantamiento de los humildes. Su fe sencilla y obediente se yergue como un poderoso contraste ante la incredulidad de muchos de los sabios y religiosos de la época. Luego llega el momento cumbre, el nacimiento. Lucas enfatiza la sencillez y la humildad del evento. Ningún palacio real acoge al Rey de la Gloria, sino un establo. No hay tronos ni alfombras, sino un pesebre y paja. No hay ministros ni dignatarios, sino pastores de Belén, los obreros de la sociedad. Los ángeles del cielo irrumpen en la noche, proclamando: «Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor». Lucas 2:11. El cielo mismo se abre para anunciar que la paz ha llegado a la tierra, no como un sistema político pasajero, sino como una persona eterna. El Dios que sostiene el universo se hace niño indefenso, y la historia desde ese momento se divide para siempre en dos. A los 8 días, durante la presentación de Jesús en el templo, se nos presentan dos figuras ancianas que representan la fidelidad de la piedad judía. Simeón, al tomar al bebé en brazos, pronuncia el Nunc Dimittis, Lucas 2, 29 al 32. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Ana, la profetisa, anciana y fiel servidora del templo, anuncia a todos los que esperaban la redención venidera. Lucas subraya algo crucial que los otros evangelios apenas insinúan. Los primeros y más fervientes testigos de la gracia son los marginados y los humildes, ancianos, mujeres y pastores. El reino de Dios comienza desde abajo, en la periferia de la sociedad, nunca desde los centros de poder. Jesús, el hombre lleno del Espíritu. El Evangelio de Lucas dedica una atención especial a la obra del Espíritu Santo en la vida y ministerio de Jesús, presentándolo como el hombre perfecto, totalmente empoderado por la tercera persona de la Trinidad. El ministerio público de Jesús comienza de manera significativa con su bautismo en el Jordán. Ahí, el cielo se abre, el Espíritu desciende visiblemente en forma corporal como paloma, y una voz solemne desde la majestad declara: «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Este evento tripartita, Padre, Hijo y Espíritu, autentifica su misión. A continuación, guiado inmediatamente por el mismo Espíritu, es llevado al desierto a ser probado por el tentador. Lucas resalta que Jesús sale de esa prueba no solo victorioso, sino lleno del poder del Espíritu, Lucas 4:14. El texto clave de su ministerio se establece en la sinagoga de Nazaret. Jesús abre el rollo del profeta Isaías y lee el pasaje que describe su unción: «El Espíritu del Señor está sobre mí», Lucas 4, 18 y 19. Y al cerrar el libro dice, con una autoridad que asombra y ofende: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros», Lucas 4, 21. Jesús se presenta a sí mismo como el ungido, Mesías, prometido, el único que trae libertad, vista y sanidad. Desde entonces, su ministerio se caracteriza por una misericordia activa y tangible que se dirige a las necesidades humanas. Lucas documenta cómo el reino de Dios se manifiesta no solo en un poder cósmico, sino en una compasión personal. Jesús sana al leproso que la sociedad había rechazado por impuro, perdonando su pecado antes de curar su enfermedad física.
Defiende a la mujer pecadora que lloró a sus pies en casa del fariseo Simón, en Lucas. Y restaura la vida del hijo de la viuda en Naín, deteniendo el cortejo fúnebre por pura empatía hacia una madre desolada, en Lucas. En cada encuentro, Jesús toca lo intocable, levanta lo caído y restaura lo que el mundo había catalogado como imposible o contaminado. Su ministerio es la demostración palpable de que donde está el Espíritu de Dios, hay libertad y restauración plena. Las parábolas de la misericordia, la búsqueda activa de Dios. Si hay un elemento narrativo que distingue al Evangelio de Lucas por encima de todos, es su tesoro de parábolas exclusivas, las cuales actúan como ventanas al corazón de Dios en acción. A través de ellas, Jesús redefine conceptos fundamentales como la justicia, la vecindad y el amor divino. La parábola del buen samaritano es una de las más conocidas. Jesús la utiliza para responder a la pregunta legalista: ¿y quién es mi prójimo? El impacto de la historia reside en la elección del protagonista, un samaritano. Los samaritanos eran despreciados por los judíos, considerados herejes e impuros. Al presentar a un hombre despreciado por la religión como el modelo supremo de la misericordia, Jesús rompe todas las barreras étnicas, religiosas y sociales. El foco de la parábola no recae en los religiosos que pasan de largo, sino en el extranjero que se detiene, que gasta su tiempo y su dinero, y que hace más de lo necesario. Jesús redefine la pregunta. No es ¿quién es mi prójimo para que yo lo ame?, sino ¿de quién me hago prójimo yo al actuar con compasión? El amor verdadero se demuestra con hechos, sin importar las credenciales de quien ayuda o de quien es ayudado. Pero el corazón palpitante del Evangelio de Lucas reside en el capítulo 15. Allí encontramos 3 historias maestras, unidas por un mismo latido divino: la oveja perdida, la moneda extraviada y el hijo pródigo. En las 3, un bien de valor se pierde. En las 3, alguien emprende una búsqueda diligente. Y en las 3, al encontrar lo perdido, hay una explosión de gozo que involucra a toda la comunidad. Jesús declara el significado de este patrón. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. La historia del hijo pródigo, Lucas 15, del 11 al 32, única de Lucas, es la cumbre de la gracia. La imagen del padre corriendo hacia el hijo que regresa, avergonzado y en harapos, es la imagen más poderosa de la gracia incondicional de Dios, en toda la Escritura. El padre no espera una disculpa perfecta ni un mérito. Interrumpe el discurso ensayado de su hijo, corre, lo abraza y lo restaura a la posición de hijo, con un anillo y una fiesta. La parábola concluye con la figura del hermano mayor, el hijo justo, que se ofende ante tanta misericordia. Lucas nos confronta con la idea de que el amor del Padre es más escandaloso y abundante que el pecado del Hijo. Es una invitación a los pecadores a entrar, y un desafío a los religiosos a examinar su propia visión de la justicia y la gracia. El discipulado y la oración, seguir a Cristo cuesta todo. En su camino hacia Jerusalén, Lucas registra un largo sermón en el que Jesús enseña a sus discípulos sobre el costo radical de seguirle. El compromiso que Jesús exige es absoluto y excluyente. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 26. Esta hipérbole no promueve el odio familiar, sino la prioridad absoluta. La lealtad a Cristo debe superar a todas las lealtades terrenales, incluyendo el vínculo familiar y el amor propio. Lucas enfatiza que seguir a Cristo no es una decisión ligera, ni una adición a la vida, sino una entrega total, una vida crucificada al yo egoísta. El reino que Jesús predica en este evangelio es eminentemente espiritual y ético, y se opone directamente a los valores mundanos de poder y riqueza. Jesús llama a dejar la codicia, ilustrada con la parábola del rico insensato, Lucas 12, 13 al 21, a no buscar los primeros lugares en la sociedad y a servir sin esperar recompensa o estatus. Al mismo tiempo, enseña la alegría paradójica de dar, de perdonar sin límites, Lucas 17, 3 y 4, y de amar a los enemigos.
En el Sermón del Llano, Lucas 6:27-36, Jesús pronuncia palabras que siguen desafiando la lógica humana. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. La ética del reino se basa en la imitación del carácter de Dios. De igual manera, Lucas es el evangelista de la oración. Él nos muestra a Jesús orando antes de cada momento crucial. Antes de su bautismo, Lucas 3:21. Antes de elegir a sus 12 apóstoles, Lucas 6:12. Antes de preguntar a los discípulos sobre su identidad, Lucas 9:18. Y antes de su transfiguración, Lucas 9:29. La oración no es un accesorio, sino la fuente del poder y la dirección en su vida. Por ello, es en Lucas que se encuentran las enseñanzas más detalladas sobre cómo debemos orar. Él nos enseña la parábola de la viuda persistente, Lucas 18 del 1 al 8, garantizando que la oración perseverante siempre tiene acceso al juez justo. También nos relata la parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18 del 9 al 14, revelando que Dios no busca la perfección farisaica ni el mérito religioso, sino la humildad genuina. El publicano, que apenas se atreve a levantar la vista y solo pide, Dios, sé propicio a mí, pecador, es el que desciende justificado. La puerta de la oración se abre no por nuestra elocuencia o rectitud, sino por la confesión humilde de nuestra necesidad. El reino entre los marginados. Lucas nos sorprende una y otra vez con su enfoque deliberado en las personas que la sociedad de la época había excluido. Para él, el reino pertenece a los pequeños, a los que no tienen voz ni poder. El Salvador no solo ministra a los marginados, sino que a menudo lo hace con ellos. Jesús visita la casa de Zaqueo, el recaudador de impuestos, en Lucas capítulo 19 del 1 al 10, un hombre rico y odiado por su colaboración con Roma y su práctica de la extorsión. Cuando Jesús entra a su casa, el simple acto de su presencia provoca un arrepentimiento genuino y visible, manifestado en la restitución de la riqueza. Jesús pronuncia la frase que sella el tema de su evangelio. Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El ministerio de Jesús entre las mujeres también recibe una atención especial en Lucas. Él las incluye en su círculo de discípulos, en Lucas 8 del 1 al 3, las defiende públicamente como a Marta y a María, alaba la fe de la mujer encorvada que sana en sábado, Lucas 13 de 10 al 17, y en una de sus narraciones más conmovedoras, las mujeres son las últimas en estar al pie de la cruz y las primeras en el sepulcro. La compasión del Salvador no conoce límites impuestos por género, estatus o impureza legal. Jesús se deja tocar por la mujer con flujo de sangre, defiende a la mujer adúltera, aunque esto está en Juan, el espíritu lucano es similar, y alaba la fe de un extranjero, demostrando que en su reino los valores se invierten. Cuando los discípulos discuten sobre quién es el mayor, Jesús toma a un niño, otro símbolo de lo pequeño y sin estatus, y lo pone en medio de ellos, enseñando que la grandeza se mide en el servicio desinteresado, no en la jerarquía o el estatus. El amor que perdona, la pasión de Cristo. El relato de la pasión en Lucas no solo documenta el sufrimiento de Jesús, sino que lo enfoca a través del lente de su compasión incesante, incluso en el momento de su mayor agonía. Está lleno de detalles únicos que subrayan su humanidad y su preocupación por los demás hasta el final. En el huerto de Getsemaní, Lucas ofrece una de las descripciones más gráficas de su sufrimiento emocional. Jesús suda sangre mientras ora. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Este momento revela su angustia, pero también su sumisión perfecta y voluntaria a la voluntad redentora del Padre. Mientras es arrestado, Lucas es el único que registra que Jesús toca y sana la oreja cortada de Malco. Lucas 22:51. Un último milagro de gracia realizado en favor de un adversario. En el camino a la crucifixión, su compasión se dirige hacia las mujeres que lloran por él. En lugar de centrarse en su propio dolor, les pide que lloren por sí mismas y por sus hijos. Lucas 23:28. En el juicio, no se defiende con elocuencia y en la cruz no pronuncia palabras de maldición o venganza,
Allí pronuncia una de las frases más poderosas de toda la Escritura. La primera de las 7 palabras, una oración intercesora por sus propios verdugos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Es la gracia en su forma más pura y sorprendente. El Evangelio de Lucas es además el único que registra la sublime y sencilla conversión del ladrón en la cruz. Aquel hombre, culpable y sin mérito alguno, condenado justamente por sus crímenes, recibe la promesa directa de la salvación. De cierto que digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. En esas palabras, la gracia alcanza su expresión más pura e inmerecida. La salvación se ofrece hasta el último momento sin necesidad de ritos ni obras. Finalmente, cuando el velo del templo se rasga en dos, Lucas 23:45, el camino al Padre queda abierto para siempre, sellado por el sacrificio del Salvador compasivo. La resurrección, esperanza viva y la gran comisión. El amanecer del primer día de la semana marca el inicio de la nueva creación y la validación de toda la obra de Jesús. Las mujeres, fieles hasta el final, van al sepulcro para embalsamar el cuerpo, pero en lugar de encontrar un cuerpo, oyen las palabras que transforman la historia de la humanidad. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló aún estando todavía en Galilea. Lucas 24, 5-7. La resurrección no es una ilusión, sino la consumación de su propia profecía. El relato del camino a Emaús, Lucas 24, 13-35, es otra narrativa exclusiva y fundamental de Lucas. 2 discípulos desalentados, con su fe quebrantada, conversan con un extraño sin saber que es el Cristo resucitado. Él les explica la necesidad de que el Mesías padeciera, interpretando todas las Escrituras, Antiguo Testamento, que hablaban de sí mismo. Al partir el pan con ellos, se revela su identidad. El asombro se convierte en arrepentimiento gozoso y ellos se dicen: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Lucas 24:32. Así actúa Jesús resucitado. Se une a nuestro caminar, abre las Escrituras para darnos entendimiento y en la comunión, el partir el pan, se revela plenamente. Finalmente, Jesús aparece a todos sus discípulos en Jerusalén, come con ellos para probar que no es un espíritu y les abre el entendimiento para que comprendan las Escrituras. Él les encomienda una misión que es universal, fiel al espíritu de su evangelio, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24:47. Los bendice y asciende al cielo, no con una despedida triste, sino con una promesa cumplida: el Espíritu Santo vendría. Los discípulos, en lugar de entristecerse, regresan a Jerusalén llenos de gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. El Evangelio de Lucas, por lo tanto, no es solo un libro de historia, sino una invitación a la restauración. Nos enseña que Dios no es un ser pasivo que espera en el cielo, sino que busca activa y apasionadamente a los perdidos, a los quebrantados y a los que se creen indignos. Nos recuerda que el reino de Dios no se trata solo de doctrina teológica, sino de una compasión radical que se traduce en misericordia visible en el trato hacia los demás. Nos desafía a reflejar el carácter del Salvador en nuestras relaciones, en nuestras decisiones y en nuestra manera de ver a las personas que el mundo ignora. La fe verdadera, según Lucas, es aquella que produce hospitalidad, generosidad y la alegría del perdón. Nos enseña que no hay nadie demasiado lejos, ni demasiado pecador para ser alcanzado por la gracia. Si alguna vez te has sentido lejos, recuerda que hay un Padre que aún corre hacia ti. Si te crees indigno, recuerda al ladrón perdonado. Si te sientes olvidado, recuerda a Zaqueo, a María Magdalena y a los pastores en el campo. La gracia sigue buscando. Jesús sigue llamando. Pero no hemos terminado nuestro recorrido por los evangelios. Si Mateo nos mostró al rey y la ley,
Marcos al siervo y la acción, y Lucas al Salvador compasivo y la humanidad perfecta, el Evangelio de Juan nos conducirá al misterio más sublime de todos, la deidad de Jesús, el Verbo eterno hecho carne. Allí escucharemos palabras que trascienden el tiempo y el espacio, enfocadas en la identidad de Jesús como Dios. Juan comienza en la eternidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No te pierdas el próximo tema, el Evangelio de Juan, la luz que cambia tu eternidad. Haz clic y continúa esta travesía por el corazón de los Evangelios. Que el Señor te conceda ojos para ver su compasión inmerecida, oídos para oír su voz consoladora, y un corazón dispuesto a responder al amor del Dios que busca y rescata. Que su paz te acompañe y que su espíritu te renueve cada día. Amén.